El deshielo en las relaciones entre Irán y Arabia Saudí bajo la mediación de China causó múltiples reacciones y supuso una serie de interrogantes para el escenario internacional. Por un lado, esta distensión fortalece la cooperación en Asia Occidental entre dos potencias regionales, lo que puede incidir en una preocupación menos para el ya complejo panorama de la zona, pero a su vez provoca la ira de actores como el régimen israelí. ¿Qué puntos de inflexión genera en el status quo de Asia Occidental este acercamiento Riad-Teherán? Lo analizamos de inmediato en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz. Buena semana para todos, así iniciamos. Después de varias rondas de intensas negociaciones, Irán y Arabia Saudí, con la mediación de China, acuerdan reanudar sus relaciones diplomáticas interrumpidas desde 2016. در نهایت به این تصمیم رسیدیم که فصل جدیدی بعد از 7 سال قطعی روابط ما بین ایران و جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با رعایت مصالح دو کشور، امنیت منطقه و خیرخواهی برای منطقه و جلوگیری از دخالت‌های ویژه‌های نیروهای فرامنطقه‌ای بلحاظ و همچنین شیطنت‌های مداوم رژیم صهیونیستی در منطقه با هم داشته باشیم. وتم خلالها مراجعة مستفيضة لمسببات الخلافات والسبل الكفيلة لمعالجتها، حيث حرصت المملكة على أن يكون ذلك في إطار ما يجمع البلدين من روابط أخوية وفتح صفحة جديدة تقوم على الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة. Al respecto, el canciller de Irán anunció que los dos países acordaron reabrir sus embajadas y misiones en un plazo de 2 meses. در سقف زمانی حداکثر 2 ماه وزرای خارجه ایران و عربستان با هم دیدار بکنن نسبت به بازگشایی سفارتخونه، نسبت به تبادل سفرا، نسبت به بازگشایی سرکنسولگری های دو کشور در جده و مشهد مقدس و انتصاب سرکنسول ها اقدام لازم به عمل بیاد. Hossein Amir Abdollahian señaló que temas como Yemen, Siria y Palestina serán debatidos entre Irán y Arabia Saudí, pero teniendo en cuenta los intereses de cada nación. طبعاً کشورها در راستای منافع خودشون اقدام خواهند کرد و این گونه نیست که در این توافق تصمیمات کشورها تصمیمات نیروهای مقاومت منطقه در مقابل تجاوزگری‌ها و تهدیدات رژیم صهیونیستی نادیده گرفته بشه. هر موضوعی در جای طبیعی خودش قرار داره. طبعاً بازگشت روابط تهران و ریاض هم به حالت طبیعی در چارچوب این گفتگوها و مذاکرات انجام میشه. Diferentes países y organizaciones regionales e internacionales saludaron el acuerdo alcanzado entre Irán y Arabia Saudí y lo calificaron como un paso que puede ser útil para contribuir a la estabilidad regional. 因为通过对话协商化解国家间的矛盾分歧树立了典范。中国支持中东国家坚持战略自主，加强团结协作，摆脱外部干涉。 Este acercamiento ha provocado, no obstante, la ira de los israelíes. El ex premier de este régimen, Yair Lapid, describió el acuerdo como un completo fracaso para la política exterior de Israel. Criticó las políticas del actual primer ministro Benjamin Netanyahu y aseguró que la normalización de las relaciones entre Teherán y Riad significa la caída del muro de defensa regional que había elaborado Tel Aviv contra Irán. Allí los hechos, allí las reacciones. Gracias al equipo de redacción y producción por presentarnos este material. Nosotros presentamos rápidamente a nuestros analistas. Hoy con nosotros Enrique Refollo,
analista político, doctorando en geografía militar, nos acompaña desde la capital de España, Madrid. Y también nos complementará el análisis Luciano Zácara, analista internacional, profesor universitario desde Doha. Ya conectados con nosotros, rápidamente les damos la bienvenida, profesor Luciano. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y un gusto saludarte, Enrique. Bienvenido como siempre. Muy buenas tardes, mucho gusto saludarles. Me gustaría iniciar desde Doha, además, pues en plena región de Asia Occidental, profesor Luciano. Sabemos que no es la primera vez que pues dos países que han cortado relaciones entran en un deshielo, pero cuando nos referimos a Irán y Arabia Saudí específicamente, dos potencias regionales en medio de una región bastante álgida, con innumerables intereses de otros actores, incluso pues foráneos, ¿no? Más allá de la mediación de China, ¿cuál fue el punto clave para que pues Teherán y Riad decidieran restablecer sus relaciones en este complejo escenario? Bueno, como bien has dicho, no es la primera vez que Irán y Arabia Saudí rompen relaciones, y creo que lamentablemente no va a ser la última, porque como bien has dicho, la región es una región muy convulsa, en donde hay muchos intereses y muchos actores regionales y extrarregionales que participan en la toma de decisiones que terminan afectando los distintos desarrollos políticos de la región. ¿Por qué ha sido posible? No solo por la mediación de China, de Irak y de Omán, entre otros, sino porque los dos actores se dieron cuenta, o vienen ya dándose cuenta hace mucho tiempo, que si bien no van a ser los mejores amigos, sí necesitan coexistir en este Medio Oriente tan convulso como lo habéis definido. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que se decidió en este acuerdo es retomar el acuerdo de cooperación del 2001. En la época de Khatami ya se había llegado a un acuerdo y ya se había llegado al convencimiento de que era necesario cooperar en materia de seguridad, en materia de lucha antiterrorismo, de blanqueo de capitales, etcétera, pero las distintas vicisitudes políticas impidieron que esto se realizara. Ahora, a partir de 2 años de conversaciones que se vienen realizando en distintos lugares, los dos pudieron llegar a esta hoja de ruta que va a tardar 2 meses y que esperamos que llegue a buen puerto con la apertura de las delegaciones diplomáticas en ambos países. Así es, y ya vamos a ahondar un poco más adelante, profesor, en pues este acuerdo y en los beneficios que puede suscitar. Voy ahora con Enrique desde Madrid. Enrique, y la misma interrogante para contrastar, ¿no? Tu consideración respecto a lo que nos dice el profesor, y para ti, ¿qué conllevó en un escenario como el actual, en definitiva, a que Teherán y Riad decidieran restablecer las relaciones justo ahora? Pues para mí los grandes momentos que hacen posible esta situación se trata de cuando Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, quería que Arabia Saudí hiciera una modificación en la producción del petróleo por intereses estadounidenses, y ya fue, desde mi punto de vista, la gota que colmó el vaso de que se sintieran utilizados, de que se sintieran unos peones en la guerra de otros, en la guerra de Estados Unidos contra Rusia, contra China, contra Irán, y que también en ese contexto saben que tarde o temprano les va a tocar a ellos, que también son objetivo de ese famoso plan Yinon que se anunció desde el Estado de Israel en la década de 1980 para reformar los estados de Oriente Medio y hacerlos a todos mucho más pequeños, 2 de los cuales serían tanto Arabia Saudí como Irán. Luego también ya veremos en el futuro qué papel juega por el otro lado Turquía y Egipto en todo esto, pero desde luego es un paso fundamental que Irán y Arabia Saudí, 2 países gigantescos en Oriente Medio y también 2, digamos, pilares del Islam en Oriente Medio, por lo menos anuncien el reinicio de relaciones con la apertura de delegaciones diplomáticas y consulares en cada país, y bueno, el inicio de negociaciones sobre Siria, sobre Palestina, que desde luego en esos casos les va a ser muy útiles, muy provechosos para ambos países, y para darse cuenta de que la seguridad regional pasa por su entendimiento, no por su discordia. A ver,
Vuelvo con usted, profesor Zácara, y antes de abordar más a profundidad el escenario del status quo regional y cómo influye estas reiniciadas relaciones, miremos los espacios nacionales, los beneficios para sí mismos. Hablamos de que ambos países tienen al petróleo como su principal recurso para su economía, ambos forman parte de la OPEP y bien sabemos cómo influye eso en las decisiones respecto al valor del crudo. Pero por un lado está el reino de los Saud con buenas relaciones con Estados Unidos y la República Islámica pues afrontando también sanciones y hostilidades del propio Washington. Entonces, ¿cómo confluyen esas particularidades y en qué se puede medir los beneficios de ese deshielo para sus naciones particularmente? Bueno, el deshielo y que se lleven bien siempre favorece la estabilidad y la paz, entre otras cosas, y sobre todo previene la posibilidad de que algún incidente menor lleve a una confrontación. Hay que recordar que entre 2019 y 2020 la región casi entra en varias ocasiones en una confrontación bélica entre distintos actores de la región, incluyendo a Irán, Estados Unidos o Arabia Saudí, y que esto podría haber ha tenido consecuencias muy fuertes para la región y para todo el mundo, teniendo en cuenta que la industria petrolera se iba a ver afectada nuevamente. A partir de eso, en las necesidades que tienen ambos países de mantener la estabilidad, a nadie, ni a Arabia Saudí ni a Irán le conviene la inestabilidad. A ninguno de los dos le conviene tener una amenaza militar sobre su territorio, sea de fuerzas locales o de fuerzas extranjeras, y sobre todo el aislamiento al que los dos países se estaban sometiendo en la región no favorece ni siquiera el flujo de personas, de bienes, de capitales, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta una cosa que siempre recuerdo desde que empezó la pandemia del COVID, que las fronteras no pudieron evitar que el virus pasara y la mayoría de los países de la región tuvieron sus primeros casos con gente local, árabes saudíes, qataríes, de otros países de la región que provenían de Irán porque tienen lazos familiares, lazos religiosos, lazos comerciales. A pesar de que se cierren todas las fronteras y que no haya delegaciones diplomáticas, los lazos humanos, los lazos culturales, los lazos comerciales, los lazos familiares siguen existiendo. Y creo que eso es lo fundamental para ir hacia adelante y evitar futuras situaciones, rupturas diplomáticas, sí, y futuras situaciones en las cuales pueda haber un estallido involuntario de guerra. Ahora, Enrique, ya el profesor Zácara lo ponía sobre la mesa del análisis. Con este nuevo acuerdo, uno de los objetivos claves es reactivar ese acuerdo de cooperación en materia de seguridad firmado en abril de 2001. ¿Cómo va a incidir esto, sobre todo en la seguridad del Golfo Pérsico, el cual pues es un espacio marítimo utilizado en múltiples ocasiones por los adversarios de Irán para provocar, como lo han denunciado muchas veces las autoridades de Irán? Específicamente, ¿cómo vamos a ver de aquí en más ese espacio tan vital como lo es el Golfo Pérsico basado en este acuerdo? Sí, digamos, hay un triángulo en todas estas cuestiones. Uno es Siria, otro es Yemen y otro es el Golfo Pérsico. El caso es que estos dos países lleguen a acuerdos para favorecer los arreglos pacíficos de los conflictos tanto en Siria como en Yemen, especialmente en el caso de Yemen porque es el que inició Arabia Saudí con su invasión en 2015, y de este modo pues también terminar esos conflictos, cerrar esos conflictos y centrarse en cooperación económica, es decir, dejar de gastar en guerras, básicamente, y centrarse en cooperación mutua. Por supuesto, el centro de la cooperación mutua para Irán está en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, pero no olvidemos también que el estrecho de Bab el-Mandeb, el que precisamente está entre Yemen, Djibouti y Eritrea, es esencial para Arabia Saudí. Entonces,
la resolución del conflicto de Yemen también es algo beneficioso para el tráfico petrolífero y de mercancías a Arabia Saudí por el lado sur. En cualquier caso, en el Golfo Pérsico lo más importante sería que también trajeran a acuerdo a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Bahrein y a Kuwait y a Omán, y de ese modo hicieran un espacio de seguridad incluso también con Irak. No olvidemos porque, bueno, a partir del Tigris, bueno, pues tiene una pequeña salida por Basora al mar, es decir, hacer una especie de eje de seguridad propio de Oriente Medio para el espacio concreto del Golfo Pérsico, del mar Arábico, que no olvidemos es el mar por donde más petróleo sale del mundo, es decir, es una región estratégica no solo para Oriente Medio sino para el mundo, de modo que los mayores esfuerzos deberían ir orientados a ello, y por supuesto tienen un respaldo fundamental que es China, sí, que es quien ha propiciado tanto los acuerdos comerciales con Irán por separado, con Arabia Saudí por separado y ahora entre ambos. Lo mismo también se podría decir de Rusia por otro lado, fomentando acuerdos económicos y en definitiva la paz en la región. Mientras tanto, bueno, pues Estados Unidos quejándose por un lado, intentando enzarzar a unos países con otros y el Estado de Israel, aunque pequeño, siempre es el más deseoso de ver a todos sus vecinos arder. Y claro, si hay un acuerdo entre Arabia Saudí e Irán, ya no tendrán, digamos, un agente, un proxy al que presionar para meter en una guerra a Irán a través de Arabia Saudí, sino que, bueno, les quedarán otros. Hemos visto reuniones cercanas la semana pasada entre israelíes y azeríes en Bakú, pero bueno, eso ya es otro tema. A ver, profesor Zácara, a la par del punto del Golfo Pérsico, no fueron pocas las interrogantes sobre qué iba a pasar con algunas causas en la región que han, digamos, enfrentado indirectamente a Arabia Saudí y a Irán. La guerra saudí en coalición en Yemen, por ejemplo. El canciller iraní pues dejó claro que ambas naciones van a seguir actuando de acuerdo con sus propios intereses, pero ¿cree que daría un giro a mediano plazo positivo el rumbo de estos conflictos como el yemení tras estas relaciones? Bueno, ya en 2015, cuando recién empezaba la guerra, recuerdo que organizamos un debate aquí, lo que se llama Track 2, en el cual invitamos a gente de Irán y Arabia Saudí aquí a Doha a discutir temas de distensión regional, y una de las primeras cosas que se había discutido en esa reunión era que si había un caso que podía ayudar a resolver los problemas entre Irán y Arabia Saudí, era precisamente el conflicto de Yemen. Han pasado 8 años y todavía seguimos discutiendo si Yemen puede solucionarse a partir de una mejoría de relaciones entre Irán y Arabia Saudí. Lo cierto es que en estos últimos 2 años, desde que han empezado las conversaciones entre ambas potencias regionales, ha habido un cambio en la situación en Yemen, ha habido conversaciones para finalizar la guerra, ha habido negociaciones entre las distintas fuerzas interiores e internas de Yemen. Por lo tanto, sí, es posible que el hecho de que se haya firmado este acuerdo, de que haya compromiso por parte de los dos estados de no influir en los asuntos internos de otros países, lleve a la solución de algunos de los conflictos regionales. No sé si todos, pero por lo menos que el de Yemen sea el principal caso. Cómo se vaya a solucionar es otro tema, pero lo que ambos actores están buscando es precisamente mantener sus intereses, defender sus intereses y defender sus áreas de influencia sin verse afectados de ninguna manera. Siempre que hay un acuerdo hay una concesión. Claro. Por lo tanto, es probable que los dos hayan concedido algo en estas conversaciones para beneficiarse mutuamente. Veremos el tema de la causa yemení en el transcurso, el tiempo. Rápidamente, Enrique, la normalización de las relaciones entre Teherán y Riad significa la caída del muro de defensa regional que había elaborado Tel Aviv contra Irán. Estas fueron las declaraciones de Yair Lapid. ¿Qué efecto tiene esto para el régimen israelí, del que se decía incluso detrás del telón que pronto normalizaría lazos con Riad como lo hizo con algunos estados árabes?
Bueno, pues esto es, por supuesto, bastante simple. Lo que quiere Israel, el Estado de Israel, es enzarzar a todos los países de Oriente Medio en general y en particular enfocarlos contra Irán, que es su principal rival regional. Si de repente lo que pensaban ellos que eran el enemigo de su enemigo ahora son amigos, pues pierden ese intermediario con el que enzarzar, con el que, bueno, crear conflictos en la región. Es decir, pierden a alguien a quien llamar y decirle, oye, puedes financiarme, puedes moverme a algún agente por aquí, puedes apoyar a algún grupo terrorista por allá. De repente eso ya no lo tienen. Y no digamos a nivel de fuerzas convencionales, fuerzas militares convencionales, de que desde Tel Aviv quieran decir, oiga, Arabia Saudí, hazme esto, y en Arabia Saudí, en Riad, digan, pues no. Y que pase exactamente como Joe Biden cuando le quiso ordenar la última vez a Arabia Saudí que hicieran modificaciones en la producción del petróleo para hacer que el precio bajara y fastidiar a Rusia con ello. Y en Arabia Saudí dijeron, no me vas a dar órdenes, y lo siguiente también fue esa reunión directa, además muy importante, de Xi Jinping en Riad, que fue ese giro histórico y para mí la base del acuerdo entre Arabia Saudí e Irán. Es decir, para que veamos lo importante que es la diplomacia y lo largo que se tiene que realizar, porque previamente también por el lado iraní estaban acuerdos milmillonarios entre China e Irán, entre Irán y Rusia, entre China y Rusia. Sí. Y Arabia Saudí, por supuesto, también quiere unirse a eso, y lo más importante de todo es la demostración en este último año de cómo es ese imperialismo estadounidense. Si te opones a ellos, te intentarán destruir de todas las maneras posibles, y no solo hacer, digamos, un cambio de presidente, sino la destrucción de tu país, exactamente como han promocionado contra Rusia, contra China y contra Irán. No olvidemos otro ejemplo cercano, lo que le hicieron a Gaddafi en 2011. Entonces, por mera supervivencia de la propia familia real saudí, claro, entre elegir Oriente y Occidente, pues desde luego hay que girar a Oriente como sea, por propia supervivencia. Bien, profesor Zácara, me queda un minuto para cerrar y la pregunta es muy puntual. El papel de China en medio de sus roces elevados con China representa para Estados Unidos una alarma. ¿Sienten que es una alarma el que ahora además el gigante asiático sea un mediador en los conflictos de Asia Occidental? Sin duda, el hecho de que China el hecho de que el acuerdo se haya firmado en China ya es un problema para Washington. No le gusta que China sea visto como el mediador y como el que forja la paz en Oriente Medio, sobre todo que es un área de conflicto y un área de interés particular de Estados Unidos. Hay muchos que dudan de la veracidad de que China haya sido el principal mediador en este acuerdo. De hecho, Irán agradeció oficialmente a Irak y a Omán durante la firma de este convenio. Por lo tanto, muchos dicen que en realidad China está capitalizando muy bien esta victoria diplomática, pero que no han sido los iniciadores de esta iniciativa, que ha habido muchos otros, y que evidentemente el presidente chino ha dado el último pistoletazo que hizo que los dos se sentaran a firmar, y porque por supuesto porque China tiene intereses económicos y comerciales muy fuertes con los dos actores, y también le conviene que haya estabilidad y paz en la región. La llamada ruta de la seda clave en todo esto también. Vamos a ver qué dice el tiempo en estas relaciones y mirar muy de cerca también pues el próximo restablecimiento de las sedes diplomáticas de las embajadas en cada capital. Les agradezco a ambos, profesor Luciano Zácara y también Enrique Refollo, por acompañarnos en este importante análisis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Por lo pronto, pues el jefe de la diplomacia iraní, Hossein Amir Abdollahian, y su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, tienen previsto mantener una reunión en los próximos días para discutir eso, la reapertura de sus sedes diplomáticas y la acreditación de los nuevos embajadores. También vamos a resaltar que la ONU, por su parte, saludó el acuerdo, así como el papel mediador ejercido por China. Mañana cambiamos de tema y nos vamos con otros lazos que se refuerzan, pero esta vez los de Irán y Bielorrusia, a propósito de la visita del presidente Lukashenko acá a Teherán. Buena jornada como siempre, les esperamos mañana.